¿Este ya comenzó a grabar? Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Joel Samper López, hago parte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe. En nombre de todas las instituciones de educación superior organizadoras de la Semana Internacional de Cartagena en esta cuarta versión del año 2001, en aras de lograr alianzas y, por supuesto, llevar a la comunidad académica en un viaje virtual a Chile, que es nuestro invitado especial esta edición. Intentaremos conocer ampliamente parte de su cultura, avances y recorridos desde las distintas áreas de conocimiento, fortaleciendo la internacionalización de la educación superior en casa. Le damos la bienvenida a esta conferencia de hoy. Agradecemos enormemente a las instituciones de educación superior aliadas en Chile y a Learn Chile por su gran apoyo en la organización de esto. Por favor, recuerden diligenciar el formato de asistencia que compartiremos en el chat, en el cual también podrán exponer todas las preguntas que deseen hacerle a los expositores y de esta manera hacerlo. Desde la Universidad de Valparaíso nos acompaña hoy la arquitecta Carola Molina, quien nos compartirá su presentación, su ponencia, Construcción Social del Territorio, Prácticas Urbanas Sostenibles. La arquitecta Carolina Molina se desempeña como docente y secretaria académica en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso desde el año 2012. Es arquitecta, magíster en patrimonio académica en la Escuela de la Universidad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, docente de cátedras en taller de territorio y forma urbana, ciudad inclusive y barreras arquitectónicas y patrimonio y memoria. Es la coordinadora nacional del entorno del programa CENADI Universidad de Valparaíso 2017-2018 sobre evaluación y diagnóstico de instituciones públicas. Sin más preámbulos, agradecemos a todos su asistencia. Le damos la bienvenida a la arquitecta Carolina Molina. La dinámica de hoy será una exposición de 40 minutos, seguido del tiempo que nos sobre por pequeños retrasos que hemos tenido para preguntas. Carola, muchísimas gracias por acompañarnos y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, profesor Joel. Es para nosotros un honor realmente estar acá. Agradecemos enormemente a la organización que está detrás, la gestión a distancia, que a veces podría ser más compleja. Acá ha sido completamente minimizada en sus dificultades. Primero, entregarles muchos saludos desde la ciudad de Valparaíso. Voy a tomarme, antes de iniciar directamente el tema de urbanismo sostenible, una pequeña explicación para que les sirva como una especie de invitación a nuestra ciudad. Es una ciudad bella, muy aguerrida, muy fuerte, con gente muy poderosa, y nuestra escuela de arquitectura está instalada ahí en el corazón de esa ciudad por más de casi 65 años. Inicio contándoles un poco una manera de agradecer esta invitación y de tentarlos con esta visita. Esta es un poco la escena desde un cuadróptero de la ciudad de Valparaíso. Valparaíso es una ciudad que tiene cerca de 300.000 habitantes, es más bien una mediana, pequeña ciudad. Tiene una geografía muy pregnante de 42 cerros perfilados entre quebradas, que tienen un recorrido de, en algún minuto, 30 funiculares que subieron a todas sus medias alturas, a la altura de la cota 100. 16 están ahora ya en reparación, y en este minuto 6 funiculares están en funcionamiento. Nuestra idea como universidad, vinculándonos con el medio, es que cada vez este tejido asociado a movilidades de energías limpias lo volvamos cada vez más vivo, porque sabemos que efectivamente es lo que despierta nuestro territorio y le da espacio a ser un territorio vivido, refortalecido. Tenemos 5 estaciones de metro, entonces hay una suerte de movilidad establecida entre funiculares, metro, que es el recorrido de Metrotren, que va por el costero y que conecta las ciudades del interior y remata acá en Valparaíso. Y además tenemos troles, que son unos elementos acá que yo les voy a mostrar muy antiguos, con mucha historia y que prevalecen sobre todo en uso para la gente de acá de Valparaíso. Esto es un poco el paisaje, tal vez el paisaje más de postal.
pero no quiero dejar de mostrárselo porque estos atractivos son reales. Hay una sedimentación de distintas culturas. Valparaíso tuvo un apogeo muy importante en la segunda mitad del siglo XVIII. Y eso hizo siglo XIX, y eso hizo directamente que cada una de las culturas que se asentaron en nuestro territorio dejaran una huella en su espacio, en su materia urbana y arquitectónica. Ahí hay uno de los troles que les cuento, funcionan electricidad, ahí están esos ascensores que son nuestras joyas, el metro tren que recorre toda la orilla de Valparaíso y que en algunos tramos hacia Viña del Mar está subterráneo, generando una especie de extensión de paseo. Esto es un poco lo que ven a la izquierda, el panorama de estos funiculares que suben diariamente. Su valor de uso es gigante y el costo de pasaje es muy pequeño. Entonces son un medio popular y muy vivido que disfrutamos todos los que visitamos la ciudad y los que vivimos acá. Esta es un poco la escena, acá yo les pongo un poco este plano muy desdibujado para entender que cada uno de nuestros cerros tiene nombre, a diferencia de algunas ciudades latinoamericanas en que los cerros los barrios tienen letras o tienen números, estas tienen nombre y tienen una especie como de toponimia asociada a topofilia. Uno ama su lugar, pertenece a su cerro, vive su localidad. Y obviamente todos pertenecemos unidos con la misma vista al mismo mar de Valparaíso. ¿Cuál es la otra cara que tiene Valparaíso? Que a mí me interesa que ustedes conozcan también. Es un espacio potencial tremendo para desarrollar estudios de arquitectura, para hacer pruebas, para experimentar en el territorio. Hay una suerte de territorios hacia el área sur sobre todo, y en la parte más alta de la ciudad, a la altura de la cota 400, que se encuentra de esta manera, como terreno natural y a muy pocos minutos del centro de la ciudad. De alguna manera eso para nosotros, los talleres de lugar, de ciudad y de territorio de nuestra malla integrada en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, significan un campo de investigación, un campo en el que la ciudad no ha alcanzado a llegar con toda su urbanidad y tal vez, por qué no decirlo, con todos sus dolores y horrores también. De alguna manera esto se nos vuelve una oportunidad para repensar este nuevo urbanismo que queremos instalar. Esto ya estamos en la parte más histórica, hay una suerte de paisaje y especies de recovecos, de espacios pequeños que están muy habitados, muy llenos de murales de artistas, de expresionistas muy famosos y locales, y que son el valor de este lugar. Esto no está quieto, todo el tiempo se está moviendo. El tiempo de pandemia quizás ha sido para nosotros un espacio en el que nos hemos quebrado un poco, porque de esto vivimos, de esto vive la ciudad, de hacerle espacio a eventos importantes que suceden. Acá yo les pongo una imagen de una versión del 2018, que fue hasta donde se hizo. El febrero del 2019 fue la última versión de Valparaíso Cerro Abajo, que es una actividad para ciclistas, pero que se transforma en una fiesta en la ciudad, y hay unos avesados ciclistas que se tiran 400 metros desde la cota 400, recorriendo patios de casa y calles con una ruta preestablecida, registrando el menor tiempo de recorrido, y llegan finalmente a una plaza pública del centro de la ciudad. Esto es un poco la escena que tenemos. Muchos turistas, que se está recuperando ese espacio. Se habla mucho del concepto de turismo sustentable también, de qué manera seguimos protegiendo la ciudad patrimonialmente y de qué manera también la revitalizamos a partir de estas visitas de otros habitantes del mundo. Esa dualidad siempre, que es un poco el panorama enredado que les quiero dejar. Y esta imagen para terminar, que es un atardecer real, les podría decir de dónde estoy haciendo la clase. Estoy como a la altura de esos edificios pequeñitos que se ven por acá. Por ahí estoy instalada haciéndoles esta clase y mandándoles muchos saludos y muchos abrazos desde Valparaíso. La ponencia que les traigo hoy, voy a tratar de hacerla muy dinámica, son muchas imágenes, pero las voy a ir pasando rápido
sobre todo nos gustaría a nosotros que se quedaran con una idea de una muy buena invitación a estudiar arquitectura en esta universidad, a visitar la arquitectura que hay en esta ciudad, pero sobre todo acercarnos a responder esta invitación que nos hacen a partir de urbanismo y sostenibilidad o urbanismo sustentable. De alguna manera, todo lo que hemos ido trabajando desde la universidad tiene un corte y un interés por lo social, por la construcción social de esta ciudad, de este territorio que estamos viviendo. Cuando hablamos de urbanismo sustentable, queremos hoy día entregarles un punto de vista que siempre va a tener un poco como de extremo cariño a la ciudad de Valparaíso, de poner en valor aquello que nosotros queremos cuidar y que queremos entregarles a ustedes, tanto estudiantes como profesores, gente cercana a las universidades o sociedad civil. Un poco mostrar cómo este urbanismo que queremos plantear desde estos nuevos tiempos en que la ciudadanía está despertando después de procesos políticos muy complejos que hemos vivido, se transforma esa ciudadanía en el motor colaborativo y sustentable que permite entender que son un aporte gigante a la construcción de esta ciudad, a la sostenibilidad de esta ciudad. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de todos los autos, autorregulado, autosostenido, autosoportado, autolevantado, y ese auto implica una comunidad despierta, una comunidad colaborativa y sobre todo un urbanismo de la participación, donde estas comunidades que se han sostenido pese a las dificultades políticas, sociales y económicas del último tiempo asociados a la pandemia, han logrado sostener un territorio que vuelve a brillar cada vez y que nos vuelve a impresionar. Entonces nos vamos a dirigir al tema prácticas urbanas sostenibles hacia una construcción social del territorio. Vamos a hablar un poco del concepto de lo que estamos instalando hoy y sobre todo nos vamos a referir al final al caso de Valparaíso para poner un poco en valor estas prácticas urbanas sostenibles que sabemos que son una vía de desarrollo muy importante y autosustentando ese territorio para la ciudad. Esta es un poco la escena que tenemos, esta doble ciudad, estas dos caras, esta pugna instalada y que significa de alguna manera conflicto, pero al mismo tiempo oportunidad. Así la vemos nosotros desde la universidad. Tenemos un escenario, que es el que ven a la izquierda, con estas banderitas de colores, con estas personas, peatones caminando, incluso con algunos caballos en la parte alta, unos burros. Hay una especie de mezcla entre lo rural y lo urbano que es muy potente todavía en nuestra ciudad de Valparaíso, y más hacia el plan se asienta mucho la idea de barrio. Esto que les decía yo, que los cerros tienen nombre, que existe identidad, sentido de pertenencia y de identificación del ciudadano con su barrio, con su casa, se contrapone como un valor que nosotros queremos cuidar a esta otra idea que es la que está azotando nuestros territorios y que tiene que ver con la expansión inmobiliaria. Ese fenómeno de gentrificación que lo que está haciendo es transformar nuestros territorios sin saber lo que se debe cuidar. Y entonces nos encontramos con estos edificios, se reemplazan 6 casas por un edificio de 200 viviendas en vertical, que genera unas sombras gigantescas. Son edificios de más de 25 metros de altura. En varios de los sectores ya se ha logrado reducir esa cantidad de permisos de edificación y se han levantado distintas organizaciones y agrupaciones protegiendo ciertos territorios. Por ejemplo, yo estoy ahora desde acá, desde el sector de Cerro Esperanza, y la universidad está acá, en Playa Ancha. Estos dos sectores de alguna manera han tenido comunidades que se han levantado, que se han empoderado y han dispuesto modificaciones a los seccionales en que no se permitan estos edificios. Pero esta peste que tenemos, estas manchitas que les puse yo,
es un poco la escena. Son edificios de mucha altura que provocan esto, que este skyline, ahí está la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, quede enlodado por estas figuras gigantescas que no solamente estropean un paisaje, que además es algo que queremos cuidar, sino que generan unas sombras gigantescas y hay una disminución en la plusvalía de los terrenos alrededor por las gigantescas sombras que botan, pero también por la calidad de vida del barrio. Se abren otros temas como el tema de la seguridad, el tema de esa conexión entre habitantes que disminuye, porque la gente que viene a vivir esos departamentos casi siempre son o segunda vivienda o personas que no pertenecen fuertemente al barrio. Y su número es tan importante que se transforman más que en una nueva visita, en un quiebre a nivel de comunidad. Les traigo esta imagen muy extrapolada, muy traída desde otra escena. Esta es la red de puertos, es una de las gráficas de la red de puertos mundiales, donde Valparaíso es uno más. Valparaíso está ubicado acá. En la mitad está este territorio esbelto y estrecho que es nuestro país, que es Chile, y es parte de esta red de puertos. Este dibujo lo que intenta es graficar la serie de conexiones entre puertos. Yo quiero, además de ese mundo de relaciones que hace que un mundo esté vivo, llevarlo a la idea en las palabras de las ciudades invisibles del autor Italo Calvino, cuando habla de Ercilia, que es una de las ciudades invisibles. Y dice que ahí, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Esta imagen que yo traigo desde el mundo es también cómo habitamos nuestro territorio, con esos hilos invisibles que hacen que nuestros cerros tengan nombre, que nuestros barrios se alerten cuando hay un edificio de 25 metros que se está instalando, cuando nos unimos un poco para fortalecer y reconocemos qué es aquello que debemos cuidar patrimonialmente, qué es aquello que debemos proteger. Estamos en el medio de uno de los cambios más dramáticos de la población mundial en siglos. Hace solo 100 años, o sea, 1900, 1920, solo el 14% de la población mundial vivía en ciudades. Hoy llegamos al 55% y nuestra escena mundial dice que vamos a llegar el 2050 al 70%. Esto que son antecedentes instalados desde la bibliografía del urbanismo y del mundo, no nos trae otra cosa que preguntarnos cuál es esa nueva ciudad que debemos reconstruir, que debemos establecer, que debemos plantear para sobrevivir. Vamos a ser un poco exagerados, pero esa es la idea. La idea es que sabemos que cuando el 70% de las ciudades o el 70% del mundo sea ciudad, lo que vamos a tener es un mundo muy contaminado, con una serie de fuentes de energía no renovadas agotadas, con una escasez hídrica importante. Y un poco la pregunta que traemos hoy es cómo manejamos este crecimiento de una manera que cultive un estilo de vida, de una buena vida, de una vida saludable para sus habitantes, y que se transforme en el desafío para los arquitectos, para las arquitectas de este siglo. ¿Cómo repensamos una nueva ciudad? ¿Cuál es la escena? Las grandes metrópolis modernas han sido y son una formidable maquinaria de exclusión social. Este modelo que se ha instalado ha ido empujando hacia afuera a las propias personas. Las ciudades vivas fueron desapareciendo o siendo acorraladas y atravesadas por la fábrica y el automóvil. Una nueva ciudad creció y creció tanto que devoró a sus propios habitantes, a la buena vida de sus propios habitantes. En estas ciudades aceleradas y sin espacio para la vida,
Miren quiénes quedamos fuera: los niños y las niñas, las viejas y los viejos, los pobres, los sin empleo, los inempleables, porque hay algunos que en nuestra sociedad dice que no sirven para nada, los raros, que somos un poco todos, los normales, que también somos un poco todos, los emigrantes, los peatones, las mujeres, los ciclistas, los paseantes, los aficionados a la calle y a la conversación, los amantes de perder el tiempo, los lentos, los que no tienen prisa en llegar pronto a ninguna parte. Todos esos, que en la gran mayoría somos todos, no tenemos sitio en esta ciudad que, si no detenemos y no replanteamos, va a seguir apoderándose incluso de paisajes tan logrados y sostenidos como nuestra ciudad de Valparaíso. Esta ciudad inhabitable no está hecha para las inmensas mayorías silenciosas. Solo una minoría ruidosa y agresiva, empeñada en aumentar la velocidad del círculo, es la dueña. Y acá quiero abrir la conversación a entender que una ciudad es más justa, una sociedad es más justa, cuanto más derechos y bienes tienen aquellos y aquellas que menos derechos y bienes tienen. Parece un poco un trabalengua, pero dicho de otro modo, es más justa aquella sociedad donde están mejor los que ahora están peor. Si aplicamos este principio de inclusión social a las ciudades, obtendremos la fórmula de la ciudad humanizada y habitable. Este es el principio que mueve a la organización 880 Cities, que es una organización que a nosotros nos ha interesado mucho como universidad. Habla de 880 porque está referida y afirma que cuando un niño de 8 años está bien tratado, se mueve en una ciudad amable y asequible, y un adulto mayor de 80 años está igual de bien, quiere decir que tenemos una sociedad sana, que ha sabido instalarse bien en su territorio y que ha podido construir prácticas y sostener prácticas sostenibles para este nuevo urbanismo. Así como existe 880, existen también ciudades amigables, que es otra organización mundial que vela por conseguir a través de objetivos muy simples esa existencia de una buena vida, sobre todo abordada para el adulto mayor. Y hay otra organización que tiene origen y sede en Brasil, que es CIETS. De estas organizaciones les voy a contar un poco de qué se tratan. 880 es una organización internacional sin ánimo de lucro, con sede en Canadá. Su objetivo es contribuir a la creación de ciudades vivas y comunidades saludables, donde los residentes vivan más felices, me encanta eso de pensar en la felicidad, y puedan disfrutar de unos espacios públicos de calidad. Ese espacio público se gana con transporte a pie y en bicicleta, con parques urbanos, carriles y otros espacios públicos, con una mejora del medio ambiente, con una conciencia de mejora del medio ambiente, con economías circulares, locales y más sostenibles, con un transporte público de calidad, creando un ocio más adecuado y mejorando la salud ciudadana. Esta es una de las organizaciones internacionales que están velando. De alguna manera es una práctica colaborativa del territorio mundial que está cuidando a través de pequeñas señas, nos está indicando un camino para abordar este nuevo urbanismo. Ciudades Amigables es un proyecto concebido en junio del 2005 en el Congreso Mundial sobre Gerontología en Brasil. El proyecto global fue desarrollado en la oficina asociada a la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza, y el informe fue producido bajo su dirección general. Y acá tenemos una serie de ciudades en el mundo, muy lejos uno de otra, muchas que están en nuestra hermosa Latinoamérica, y que de alguna manera logran hacer una red de ciudades en el mundo que está velando por una mejor calidad de vida, o por la buena vida, como le llamamos en los talleres de la escuela. Y solo para mencionarles muy breve y con mucho orgullo, una de las ciudades nominadas amigables del mundo es nuestra ciudad de Victoria. Victoria es una muy pequeñita ciudad ubicada en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. ¿Y cómo lo hizo Victoria? Victoria invirtió una cantidad
no menor, pero tampoco gigantesca, de dólares, de dinero, y lo que hizo fue cumplir su objetivo con muy pequeñas tareas que lograron. Primero, lograr una mejor urbanización, tratar de mejorar las condiciones de los pavimentos. A veces 5 milímetros significan un accidente para un adulto mayor o para un niño o para alguien que se desplaza con alguna ayuda técnica de rodado. Solucionar los tiempos de los semáforos, aumentar las semaforizaciones. Eso quiere decir que no tengas 30 segundos para atravesar una calle, sino que tengas un minuto y que el privilegio lo tenga el peatón. Arreglar veredas, que son inversiones muy pequeñas, pero que permiten esa suerte de vía accesible, limpia en las ciudades. Transporte público adaptado a las condiciones que presentan los adultos mayores, que puedan tener alzadores, plazas con mobiliario urbano y juegos para adultos mayores, atención preferencial en servicios de salud, pequeñas acciones como por ejemplo hacer que todos los accesos a servicios públicos tengan cierto grado de accesibilidad universal ganado. Y eso no pedírselo solamente al Estado, que es el primero que reacciona a favor, debe reaccionarlo a partir del bien comunitario, sino que también a la empresa privada, a esa empresa privada que está instalándose en el mejor de la ciudad, en el mejor lugar de la ciudad, cómo no exigirle una mano de vuelta asociada a esas pequeñas condiciones que hacen la diferencia en la calidad de vida. Y por último, y tomo estas tres para no ocupar más espacio, es el CIEP, que es el Centro Integrado de Estudios y Programas de Desarrollo Sostenible, con sede en Brasil, muy de construcción social, asociado además a la apropiación de muy buenos espacios, que es un poco el salto que queremos dar, entender cómo la arquitectura, el urbanismo van colaborando con esta configuración de nuevos lugares que acogen a estas organizaciones que son las que están sosteniendo el territorio, tanto en las plazas centrales de la ciudad como en las locaciones más distantes de esa plaza central. Y CIED lo que entrega es una muy acertada definición de la idea de prosperidad. Dice que lo que hay que construir son redes, y ahí tengo la imagen de Ercilia con esos hilos invisibles, redes de prosperidad. Y la palabra prosperidad, que nos puede servir mucho en la universidad, y sobre todo en la universidad cuando estamos trabando y transando y trabajando con la palabra proyecto, la prosperidad lo que indica es la confianza en el futuro. Dicen que hay prosperidad cuando a través de distintas acciones vamos generando confianza para las personas que viven, y eso cómo se hace de manera muy rápida, lo define CIEX, mejor educación y mejor salud. Eso nos permite confiar en ese futuro y por lo tanto construir redes de prosperidad que nos van a ir mejorando la vida y tal como les decía en un momento, que nos van poniendo más felices a todas y a todos. Ahora directamente a Valparaíso, ¿qué hace Valparaíso con todo esto? ¿O por qué yo les traigo esta relación entre prácticas sostenibles en el territorio y mi ciudad de Valparaíso, nuestra ciudad de la Universidad de Valparaíso? Es porque hemos pesquisado que hay una serie de organizaciones de muy pequeña inversión, quiero decir, que no tienen muchas veces apoyo del Estado, pero que sostienen pequeños territorios. ¿Cuándo se puso esto a prueba? Fuertemente cuando tuvimos nuestro último cuadro político fuerte 2019, que es el estallido social. Ahí hay una frase de Chile despertó y seguramente las redes han podido ver lo que ha ido sucediendo. Estas organizaciones, muy silenciosas, muy invisibilizadas, lograron sostener tanto en ese escenario político, social muy potente, muy fuerte y muy doloroso también, tenemos que decirlo, y luego la escena compleja mundial que se nos viene con la pandemia de COVID-19, para nosotros han sido 2 años completos de poder mirar desde el observatorio de estudio de nuestra universidad, desde las distintas disciplinas, cómo estas organizaciones sostuvieron
a través de ollas comunes, a través ahora de vacunatorios, van sosteniendo silenciosamente una red de prosperidad que permite que este territorio, con más o menos inversión económica, con más o menos regulación de sus edificios, logre soportar resilientemente esta trayectoria humana que le ha correspondido resistir. Parto por el primero, que es Escuela 36. Estas son algunas de las escenas. Valparaíso tiene una suerte de, yo diría de nuevo, no de desastre, sino que de oportunidad. Cada vez que hay incendios, quedan estos escenarios de desecho instalados. Hay muchos lugares vacantes en la ciudad que quedan sin destino, cuyos propietarios privados no reaccionan rápidamente. ¿Y quiénes reaccionan? Las organizaciones. Este plano que yo les pongo acá arriba es un tramo que es donde existió una escuela, que es el Parque Escuela 36, una escuela que desaparece de su suelo entre Santa Lucía y Santa Rita, y a través de puros domingos, y de esto que se llama sopa al cerro, donde se comparten unas ollas gigantes de sopa, se va haciendo comunidad. ¿Qué es lo que se hace? Se va limpiando el terreno sobre todo, se hacen muchos huertos comunitarios urbanos, que no son solamente para divertirse el domingo, que también son una tremenda diversión para los niños y para la familia, sino que además sirven de sustento con lo que se va permitiendo cosechar, incluso cuando es pequeña escala. Entonces, ¿cuál es la idea de Patio 36? Primero, el cruce generacional. Tenemos una población envejecida importante que está aumentando y una generación de jóvenes que se levantan y que intentan generar este cruce de generaciones. En eso hay una transmisión de valores muy importante, hay un proyecto pedagógico detrás, tratando de mostrar a los niños y a los jóvenes otra mirada sobre la educación y la idea del huerto autosustentable como proyecto ecológico. Esto es Patio Escuela 36. Esta es otra iniciativa, Patio Volantín. Patio Volantín decidió tomarse el patio de una casa y generar una serie de actividades con una comunidad que dice que el dinero no existe y que van a plantear a través de trueque el compartir sus saberes, sus enseñanzas. Hay una serie de artistas, de cantantes, ahí está Perotá Chingó en uno de los recitales, en esa especie de gradería en el patio muy pequeño. Hay muchas actividades para aprender a hacer pan, sábados, domingos. Todo esto acallado por la pandemia, pero sabemos ahora, en miras al 2022, tenemos mucha esperanza que esto vaya cambiando y se pueda ir recuperando. Esta es sociedad civil organizada que va logrando apoderarse de pequeñas quebradas y que va sobre todo sosteniendo a través de estas redes de prosperidad, para tomar este concepto que nos entrega CIE, un espacio para que adultos mayores, la familia, los niños puedan verse acogidos y sigamos construyendo felicidad. Se hacen este tipo de ferias, que son ferias de trueque. Acá no hay dinero, acá lo que hay es intercambio, entonces puedes cambiar una polera por un libro, o un libro por un pan, o un pan por una clase de yoga, o una clase de yoga por una clase para aprender a hacer pan. Son comunidades que están levantadas, que ya no esperan desde el exterior, sino que están asociándose en prosperidad. El patio es un espacio que se va levantando como un sistema de suma de voluntades. No hay obligación, pero sí hay un compromiso muy importante de sus organizaciones y sobre todo del barrio en el que se instala, de los propios vecinos. Hay algunas imágenes del trabajo que se hace. Luego, con el material que va a quedar de respaldo, lo pueden ver con mucho más detalle. Esta es otra de las organizaciones, Valpo Surf Project, que es una iniciativa que surge de 4 amigos con 4 tablas de surf
que se van a la punta del cerro, donde hay una escasez de recursos importante, donde hay muchos niños que quedan más bien solos, con familias monoparentales, que deben hacerse cargo del sustento familiar, y hay muchos niños que no tienen esa ayuda directamente en temas de educación. Entonces lo que hace esta organización, Valposerv Project, es hacer unas especies de locaciones en el cerro como centros de tarea en algunos barrios, y esos centros de tarea son apoyados por una serie de, cuando partieron 4, pero ahora son cerca de 40 voluntarios que también están retomando post pandemia estos viajes a Valparaíso, y lo que van haciendo a cambio de que el niño se motive con hacer su tarea y progresar en su vida escolar, enseñarle a surf, porque en Valparaíso el mar está muy cerca, pero también hay mucha necesidad económica, y hay muchos niños que no tienen ese vínculo con el mar como uno se imaginaría. Entonces, a cambio de esa reacción en sus colegios, estos chicos, casi todos extranjeros, van enseñándoles sobre el surf y van invitándolos a reconocer este mar gigantesco que tenemos y que se hace continuo hasta la comuna de Concón, que es una de las capitales del surf. Hay varias imágenes para que ustedes luego lo puedan ver. Hacen también operativos de limpieza en las playas. De alguna manera, todas estas organizaciones invisibilizadas han logrado sostener un territorio que resulta ser de mucho valor para la propia ciudad. La última organización que les comparto, que es la Fundación Patio Vivo, esta es una organización también sin fines de lucro, que comprendió que el patio escolar es un espacio que en muchas de los equipamientos escolares no está considerado, no queda dentro del proyecto como con la real importancia que tiene, y lo que hacen es tomar escuelas de muy bajos recursos y reinventar o rediseñar a partir de muy bajos recursos también, y con una metodología de diagnóstico, diseño, construcción, activación pedagógica y seguimiento, una serie de intervenciones que van mejorando este patio y que van haciendo entender que el patio, ese espacio de encuentro en las escuelas, son aquel tercer profesor que modela las acciones de los niños y las niñas y los lleva a aprender desde sus experiencias y al aire libre. Porque además les tengo que decir que Valparaíso tiene un clima exquisito, con un viento a veces un poco fuerte, pero muchos días muy brillantes, con cielos muy celestes. El patio se transforma en un espacio en el que además post pandemia hemos aprendido a valorar y a estar mucho más. Casi ya por cerrar, contarles un poco por qué les hablo de esto, por qué nosotros consideramos que este es un urbanismo de la participación, es un urbanismo que hace que nuestras ciudades se sostengan. Y ahí llevarlos a la idea de resiliencia social urbana. La resiliencia es la capacidad que tienen los grupos sociales para sobreponerse a los resultados adversos, reconstruyendo sus vínculos. Es la capacidad de la ciudad para resistir una amenaza, para absorber, adaptarse, recuperarse, para reinventarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente. Valparaíso, como les contaba, ha tenido una serie de desastres, unos más grandes, otros más pequeños. Hace ya 7 años tuvimos el último incendio importante, muy doloroso, que afectó a parte importante de la periferia más alta de la ciudad. Y ahí que encontramos un acto de solidaridad, pero tremendo, una reacción gigante frente a la catástrofe, a la carencia y sobre todo a la desigualdad, que es la tarea que creo que como sociedad chilena nos instalamos, eliminar esa desigualdad que nos separa. Pero eso tiene que ver con una reparación del territorio, con un acto de solidaridad frente a una catástrofe. Lo que yo les he mostrado hoy día, y que es este urbanismo sustentable del que queremos en el que queremos seguir trabajando, es una iniciativa comunitaria que surge de la idea con mucho sentido que tienen los territorios en Valparaíso sobre vivir en comunidad.
valorar el barrio como la unidad que nos permite mejorar la calidad de vida. Y eso no es una reacción a una catástrofe, sino que es una acción, es una proposición para construir una red de prosperidad, para entender que es un valor gigantesco la asociación comunitaria, que ahí está el poder para levantar estos territorios a veces decaídos, que además gozan de un funcionamiento autónomo. Y ahí todos los autos que yo les proponía, autorregulado, autolevantado, autosostenido, son organizaciones que pese a todo han logrado sostenerse en el tiempo y que están haciendo una actividad silenciosa y muy poderosa en el territorio. Son organizaciones sustentables que se traducen a partir de una especie de registro que estamos logrando ahora de todo el territorio en pequeñas acciones en el territorio, en pequeñas plazas de muy pequeña escala, en recuperaciones de corazones de un barrio o alguna casa que está en desuso que vuelva a tener un destino. Es como si silenciosamente se estuviera reparando y cosiendo un territorio que se ha ido rompiendo. Esa tarea finalmente aporta y se pone en valor en la idea de la construcción social del territorio. Y es ahí donde tenemos que estar ahora como arquitectos, preguntándonos esta idea. Son nuevos tiempos para América, son nuevos tiempos para el mundo, para América, para Chile. Son nuevos tiempos para Valparaíso. Tenemos que formarnos como nuevos arquitectos y tratar de pensar esos nuevos urbanismos, donde el arquitecto debe ser una especie de, o arquitecta, una especie de facilitadora que colabora en la materialización de un proceso de construcción social, porque quienes están generando el cambio es la sociedad civil, la construcción de lugares, la idea de identidad, pertenencia, paisaje humano. Es lo que como escuela nos está moviendo a entender que debemos ser facilitadores de la construcción de una serie de pequeños lugares en la ciudad, que como red van a hablar de un territorio, de una ciudad distinta. Aquí al final unas frases asociadas a vida y muerte de las grandes ciudades de la gran Jay Jacobs, donde dice que nos tenemos que fijar en las cosas corrientes y vulgares. Para mejorar la vida de nuestras ciudades debemos devolver el ojo a la vida real y a esa vecindad auténtica. Para devolverle a esa vecindad auténtica el don de recomponer su propio territorio. Y nosotros como Escuela de Arquitectura, nosotros como arquitectos y arquitectas, estar dispuestas a facilitar esos procesos. La idea es estimular la vitalidad social y económica de las ciudades y conocer cuáles son aquellos principios y aquellas prácticas que resultan ser amenazas para esta ciudad que se está levantando, que no puede seguir invisibilizada. Quiero terminar con esta idea, nuevos tiempos, nuevos arquitectos entonces para estos nuevos tiempos y nueva ciudad, nuevos urbanismos, del que el arquitecto, el urbanista, es parte fundamental, pero es un agente más para reconocer en los otros agentes invisibilizados el cuerpo humano que se está levantando y al que no podemos seguir negando. Esa es la presentación, espero no haberme extendido, espero no haberlos aburrido. Para nosotros, vuelvo a decirle, es un honor poder estar acá y quedan todos muy bien invitadas e invitados a nuestros territorios, por supuesto a nuestra universidad. Hemos tenido recientemente una innovación curricular importante, recientemente digo hace ya 10 años, ya tenemos 4 cortes fuera con esta nueva innovación curricular, pero para nosotros es muy importante porque pudimos instalar a través de la idea de talleres integrados, entender como la idea escalar, no de escalas de desarrollo, pensar que el lugar es más pequeño que el territorio y que la ciudad intermedia en tamaño, sino que todo el tiempo estamos viviendo lugar, ciudad y territorio, y que las escalas han sido un invento en realidad,
y que el centro de las decisiones tiene que estar en las personas, en esos usuarios expertos que son quienes habitan nuestros territorios. Carola, muchísimas gracias por esta intervención. Hay un sentimiento general entre los comentarios que he recibido en el chat y por interno en agradecerte habernos acercado a esta experiencia de construcción de sociedad desde la arquitectura, que además es súper valiosa. Y no sé, estamos pues frente al horario, estamos a 4 minutos de las 10, no sé si existe la posibilidad en tu horario de que nos extendamos un poquito más para conversar un par de cositas, no sé si es posible. Pero por supuesto, Joel, para mí, de nuevo Vale. insistir que el privilegio es para nosotros. Dale. Entonces, pues nada, tomémonos un par de minutos como voy aquí a tratar de redondear preguntas y cosas que me llegaron. Y pues lo voy a sumar con mi experiencia. Me sorprende y me emociona en lo personal enormemente todos los paralelismos que he encontrado entre Valparaíso y Cartagena. No sé si conoces la ciudad de Cartagena, pero es una ciudad turística con un enorme acervo patrimonial, con un valor económico exacerbado y explotado desde el punto sobre todo económico del entender el turismo como una industria de extracción, de monocultivo. Entonces toda la ciudad se ha volcado enormemente hacia el turismo. Compartimos, no sé si un mal o un beneficio, que es que ambas son patrimonio histórico de la humanidad. Cartagena desde el año 84, ustedes, si mal no estoy, desde el 2003 o el 2004. Sí, muy bien. Y hay un par de cosas que me resultan interesantes de conversar contigo y tienen que ver con para dónde vamos o para dónde van ustedes. Hay una cosa que ha sido súper dramática y drástica para Cartagena, ha sido la incapacidad de sus dirigentes de entender los contextos en los que está inmersa la ciudad. Eso pues ha traído unos temas que tú has contado, ¿no? Círculos de miseria, marginalidad, pobreza, gentrificación, el uso de la densificación de la edificación en entornos. Aquí tenemos, por ejemplo, un problema que actualmente nos tiene en lo que nosotros llamamos en el Tibiritábara, en la línea floja, en la cuerda floja, entre si seguimos siendo patrimonio o no. La legislación en algún momento fue absolutamente laxa y se construyó un edificio de 32 pisos al lado de uno de los monumentos más importantes. Entonces estamos amenazados con perder el criterio de patrimonio. Pero los dirigentes han sido permisivos en esa manera de no entender a qué significa la ciudad. Y me llama muchísimo la atención, pues para comenzar como a ponerle orden a estas preguntas, el énfasis que tú haces sobre el auto, ¿no? La autoconstrucción, la autogestión, ¿dónde queda el papel de las instituciones? ¿Dónde queda el papel del gobierno? ¿Dónde está la gobernanza administrativa? Sí, me alegra las coincidencias, me alegra que podamos conversarlo, pero también me entristece que muchas de esas coincidencias sean tristezas sociales que tenemos en nuestros territorios latinoamericanos. Yo creo que tenemos muchas más de las que alcanzamos a hablar acá. Mira, yo más que poder decirte dónde está el rol de esta autoridad o de esta centralidad de gobierno, yo lo que tengo más claro, y lo tenemos como universidad y como escuela de arquitectura, es el rol de la universidad. Y creemos que la universidad no puede silenciarse. La universidad debe resultar como, si se acuerdan de Pepe Grillo, como este grillo que le va soplando al oído todo el tiempo, bueno, malo, bueno, malo. Me parece que esa insistencia que tenemos que tener desde la academia, lo haga nuestra autoridad mejor o lo haga peor, debe ser la universidad la que esté despierta desde la conciencia para volver a mostrar esto,
para volver a decir, mira cómo nos invisibilizas y mira cómo vuelve a resistir. Entonces, es un poco lo mismo que pasa entre patrimonio natural, esta pugna entre ciudad y naturaleza. La naturaleza tiene esa fuerza de volver a decirle al que se instala en el humedal, al que se instala, al que cierra el agua, mira, acá estoy y vuelvo con mucha fuerza. La autoridad debe ser capaz de recibir este comentario y nos parece que la universidad es quien debe estar atenta, observando esta realidad para hacerla saber, para poder volver a ponerla en valor y para reconocer cuál es la tarea que debe seguir volviendo a tener el gobierno cada vez. Vale, coincidimos muchísimo, porque estoy absolutamente convencido de que, en efecto, la academia es esa conciencia. Tiene la obligación de ser esa conciencia, que además es la que traza un hilo en el tiempo, ¿no? Porque los gobiernos cambian y los intereses cambiarán de acuerdo al partido político en el que están, porque en esas dinámicas políticas nos parecemos toda Latinoamérica. Esta necesidad de hacer política a partir del asistencialismo, ¿no? No sanemos la calle para poder prometer en la próxima campaña que la vamos a arreglar. Entonces, ahí nosotros, como universidades y como academia, para poner el dedo en la llaga y señalar en cada de las otras preguntas que me llegan, me preguntan que en ese trabajo de construcción social, de trabajo de construcción comunitaria, ¿cuál ha sido para ti lo más valioso desde tu quehacer arquitecto? La experiencia más valiosa que has encontrado. Yo creo que fuertemente la experiencia más valiosa es alguna exposición asociada directamente al trabajo en la comunidad. Y miren, yo puedo contestar como arquitecta, con mi propia oficina, con mi despacho de arquitectura, pero también puedo responderles como académica de la universidad, que es lo que me trae acá a exponerles esta clase. Como académica, lo que hemos logrado instalar en nuestra malla curricular, en nuestro plan de estudio, es una serie de instancias de vinculación con el medio. Hay una asignatura directamente que se llama vinculación con el medio y a través de esa asignatura se instala justamente el vincularse con comunidades y llegar a algún punto, pese a las dificultades de tiempo, de organización, de recursos y de tiempo, sobre todo el tiempo de planificación académica respecto del el tiempo de la realidad, que muchas veces no coinciden en cumplimientos semestrales respecto de tareas que tienen más larga data, ejercicios que han podido llegar a materializarse en a lo mejor una sede social, en un paradero de locomoción colectiva, en una parada de buses, de micro, y ahora último, una actividad muy importante que ha realizado el CIMBIT, que les invito a que le den una vuelta, que es un centro de investigación del territorio, a cargo de uno de los profesores arquitectos, doctor en urbanismo, Lautaro Ojeda, que ha levantado una última experiencia proyectual asociada a una comunidad que tenía una carencia, que tenía una necesidad, y que a través del proceso participativo, donde además se integran estudiantes en ese desarrollo, se ha logrado llevar ahora hasta una última etapa un proyecto de una plaza con una cancha en el cerro. A mí me emocionan ese tipo de acciones porque ahí es cuando se materializa esto de la construcción social del territorio, que no es solo participación, no es solamente decir, mira qué fuerza y qué empuje tiene la gente, sino que las personas saben lo que quieren. Y la autoconstrucción ha levantado territorios importantes de nuestra ciudad. Cuando además de ese poder lo cruzas con la universidad, con el potencial que tienen arquitectas, arquitectos, estudiantes de nuestra escuela y la voluntad que tiene la Universidad de Valparaíso de enlazarse e invertir recursos y tiempo y academia en la realidad a través de vinculación con el medio, se llega a la materialización de proyectos tan importantes como el que me gustaría haberles traído hoy, pero que los dejo invitados para que lo revisen en la página del CINBIT. Es CINB corta IT, CINBIT.cl, para poder
que vean también a través de nuestras páginas de la Universidad de Valparaíso. Si buscan Simbic, van a poder llegar a unos videos muy interesantes de ese proceso participativo que está culminando ahora en un proyecto de intervención en uno de los barrios en Valparaíso. Súper, genial. En ese mismo sentido y en ese camino de la exploración de tu quehacer y tu desarrollo personal, profesional, ¿hay un antes y un después? ¿Algo ha cambiado en tu manera de ejercer el oficio a partir de involucrarse con este trabajo social? Sí, ¿Qué ha sido? es terrible. Joel, es como que me hicieras una pregunta así como directo al corazón. Ha cambiado mucho porque cuando yo me titulé, y me titulé en la misma escuela como arquitecta, tenía una ilusión muy importante con la arquitectura de casas y de casas de buen estándar. Entonces, parte importante de mi desarrollo en mi oficina, en el tiempo en que todavía no estaba incorporada como jornada completa ni como investigadora de la Universidad de Valparaíso, desarrollé muchas viviendas y me gusta, me encanta diseñar casas. Después que te metes en esto, es como que después que lo ves, no lo puedes dejar de ver. Entonces, como no lo puedes negar, ya lo viste y nunca más lo puedes dejar de ver, es muy difícil no entender que las acciones comunitarias del urbanismo tienen mayor alcance que la vivienda. Entonces es como una arquitectura que alcanza para más personas y donde hay más necesidad todavía. Entonces ya me siento un poco traicionera cuando estoy diseñando una casa con marmolina en los muebles. Entonces hemos logrado acá en la oficina llevar como ir compensando. De alguna manera ha sido una especie como de anestesia estos últimos 2, 3 años entre estallido social y pandemia, en que me he quedado desde la casa estudiando, desde la universidad estudiando. Pero yo creo que ahora yo misma me voy a cobrar, acercarme mucho más a las intervenciones donde haya una arquitectura que alcance para más, que para mí son estas acciones en el territorio social de la ciudad de Valparaíso. En un gesto de empatía, tengo que confesar que comparto y conozco el sentimiento de sentirse culpable de lo que ha sido el desarrollo de una labor profesional. Y Sí. como no se puede del balance es dar ese paso adelante, como mira, se puede hacer, de otra manera, como por cerrar, como por al final a la quería preguntar un tema muy complejo, el valor del fuerza, social, y quisiera preguntarle cómo va desarrollando la visibilidad social. Un grupo marginal que parece no existir dentro de los planes de desarrollo de la ciudad. Joel, ¿tú me escuchas bien? Yo te escucho muy entrecortado. Un cambio. ¿Será algo que podamos ver? Escucho muy entrecortado esta última pregunta nada más. Ok, listo, no. Te decía que ya como por cerrar y darle colofón a la conversación, nosotros en Cartagena hemos tenido un fenómeno que ha sido muy peligroso con el que hemos venido luchando y que tiene que ver con esa, digamos que se materializa fuertemente a partir de esa, de habernos conferido ese título de Patrimonio Histórico de la Humanidad. Y pues porque apuntala fuertemente todo el tema del turismo, ¿no? Todo el tema del desarrollo económico a partir del turismo. Y derivado de ese desarrollo ocurre una invisibilización de la marginalidad. Los mapas del turismo borran la mitad, no la mitad, el 80% de la ciudad no aparece en los mapas del turismo.
El 80% de la ciudad no aparecen las imágenes gráficas, visuales que hablan la ciudad. El 80% de la ciudad es borrada del imaginario urbano. Es como si no existieran. Y son el 70% de la población, el 90% del territorio. ¿Cómo lo están asumiendo, no solo desde la academia, sino desde el quehacer de la arquitectura en Valparaíso? Pues diciendo que ustedes, digamos, son recientes como patrimonio, ¿no? Tienen 10 años en esta aventura que significa ser patrimonio. ¿Qué acciones se han tomado? ¿Qué está pasando alrededor de ese tema? Es súper bonita como la comparación que podemos hacer. Nosotros tenemos una nominación que todavía no cumple esos 20 años, que todavía es menor de edad, y ha sido un proceso complejo, incluso entender que la nominación no nomina a la ciudad de Valparaíso, sino que a un sector de la ciudad. Tiene una área muy pequeña en la que queda definitivamente protegida y nominada a este listado de la UNESCO, que sigue siendo un impulso de desarrollo. Nosotros lo vemos como algo muy positivo. De hecho, nuestra universidad fue parte gestora bajo la dirección de la profesora Cecilia Jiménez, quienes levantaron este expediente patrimonial por allá antes del 2000 y que logra su cometido el 2003. Es un proceso tal como tú dices, Joel, un proceso nuevo todavía para nosotros, pero es tal como dices tú, de nuevo coincidencias entre Cartagena y Valparaíso, en esa imagen de postal, en esa imagen que se quiere cuidar, que se quiere poner en valor de la ciudad, justamente queda quizá el 70% y el 90% de nuestro territorio fuera. Lo que ha hecho el plan regulador a partir de esta nominación fue generar áreas de amortiguación. Por ejemplo, el área del loteo fundacional. Fue muy importante la nominación para la propia planificación urbana. Entonces, de alguna manera, se han logrado proteger ciertas áreas asociadas a este corazón que es el que está nominado, que es el que definitivamente nos lleva ante la UNESCO como ciudad. De alguna manera creo que todavía estamos en un fuerte proceso. Los primeros 10 años fuertemente fueron temas de gentrificación en el área de amortiguación más cercana. Y te digo que, claro, se protegieron las calles, los edificios, hubo una serie de proyectos de mejoras de pavimento, de volver al adoquín original, por ejemplo, pero se llenó de cafés, de bares, de restaurantes y de soporte para el turismo. Y el proceso de gentrificación, el efecto gentrificador de este cambio fue gigantesco. Hay dos zonas que son las áreas de la cerro del barrio Atkinson, que es Cerro Concepción, y Cerro Alegre, que cambiaron radicalmente. Seguramente con la avanzada que nos llevan ustedes de 20 años antes, casi para los 40 años, es un proceso que debiéramos estar nosotros muy alertas, tenerlos a ustedes muy adelante, porque de alguna manera los fenómenos que vamos a ir viviendo, estoy segura, van a coincidir con lo que tú nos cuentas, Joel. Por ahora todavía estamos como ustedes hace 20 años atrás, todavía disfrutando, pero hay un riesgo importante, por ejemplo, con el tema de nuestro borde costero y una especie de amenaza de instalación de mall, amenaza que casi se materializa, pero hubo también comunidad aleonada y universidad que reaccionaron muy a favor de proteger ese borde para el uso público. Y también en ese minuto se habló, ¿cuánto arriesgamos a perder nuestra nominación? Porque es justamente eso lo que tenemos que cuidar. Y yo devolverme al otro espacio, que en algún minuto yo en la presentación me escapaba del libreto y les decía que bueno poder poner la palabra feliz, que la gente esté más feliz. No, no podemos pensar en un urbanismo, en una arquitectura que no tenga como objetivo la felicidad en sus habitantes. Lejos de la nominación, lejos de las corrientes de pensamiento en arquitectura y un urbanismo, el centro debe ser siempre, y no nos vamos a cansar de decir, las decisiones tienen que tener como centro a las personas.
y ese objetivo sobre esa felicidad. Mi especialidad es sobre patrimonio, por eso ahí como que agarro vuelo y me dan ganas de seguir conversando, sé que tenemos tiempo corto, pero me parece que el patrimonio que hemos desarrollado en la Universidad de Valparaíso es un patrimonio asentado y centrado en las personas. Ese es el objeto, y no el edificio, y no la agrupación de edificios. Son las personas, eso es lo que tenemos que cuidar, y cuando pensamos en personas, yo las quiero imaginar contentas, disfrutando, niños, adultos mayores, una sociedad despierta, y de nuevo la palabra, simple y bonita, gente feliz. Carola, y yo me quiero quedar para cerrar con eso, con la gente feliz, básicamente porque quizá la mayor víctima de este proceso de banalización del patrimonio al que nos llevó el título de patrimonio patrimonial fue el tejido social. Lo perdimos por completo. En el casco histórico y en la zona centro de la ciudad perdimos por completo el tejido social. Las tradiciones, el cartagenero fue expoliado de ese significante de su topofilia. Entonces, pues nada, me encantaría cerrar con eso, dejar esa idea de la arquitectura como esa profesión capaz, siempre se lo digo a mis estudiantes, ustedes no entienden el poder malévolo que tiene un arquitecto de hacer sentir miserable a alguien. Por lo tanto, esa obligación que tenemos de tratar de construir felicidad. Carol, ha sido un placer enorme esta conversación contigo, un honor para nosotros tenerte acá. Y pues nada, darte siempre la bienvenida no solo a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sino a todas las demás que nos acompañan y a la ciudad. Bienvenida aquí siempre y muchísimas gracias. Muchas gracias, Joel. Yo de nuevo hacer llegar los saludos de nuestra directora Mabel Santibáñez, de nuestra Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, del rector. Es para nosotros un honor estar acá, y también puertas abiertas. Están los contactos, queremos seguir nosotros en contacto con las universidades del consorcio, y sobre todo dejarlos muy invitados. Y a ti personalmente, Joel, un gusto conocerte. Creo que has sido como un moderador, mejor conversador imposible. Así que te agradezco mucho tu tiempo, tus coincidencias, tu carisma y tu afecto, Joel. Un abrazo grande a cada uno, y muchas gracias por lo de hoy. Un abrazo a ti, muchísimas gracias también.